primer tema, miremos lo siguiente. Esta es una ecuación, ¿ven? Hay un primer miembro igual segundo miembro. Es una ecuación, pero no es una ecuación trigonométrica, que la veremos después. Es una ecuación con coeficientes trigonométricos. Es una ecuación de primer grado. Es como tener 2x más 3 igual a 5x menos 8. Es lo mismo. Se junta la x con la x, lo que no tiene x con lo que no tiene x, se saca la x de factor común. Es lo mismo, pero con coeficientes trigonométricos. O sea, es como que el 2, el 3, el 5, el menos 8 son todos coeficientes trigonométricos. La cosecante de pi sobre 6 ya veremos cuánto vale. El seno de 7 sextos de pi ya veremos cuánto vale. El coseno de pi sobre 2 también, y esto también veremos cuánto vale, sin calculadora. Entonces, en primer lugar vamos a pasar todo lo que no sea seno y coseno a seno y coseno. En este caso hay una sola cosa que no es seno y coseno, que es cosecante. Entonces, un primer paso, pero voy a empezar a hacer otras cosas sobre el otro paso. Pero en el primero voy a poner x por cosecante, es la recíproca de, es 1 sobre, ¿qué? La cosecante. Seno. 1 sobre seno de pi sobre 6. Estamos en radianes acá, espero que le vayan agarrando la mano a los radianes. Dejémoslo ahí. Más. Bueno, no voy a copiar todo lo mismo porque acá no hay, ya está en seno, ya está en coseno, ya está en coseno, pero voy a empezar a hacer una cosa por vez. 7 sextos de pi. Vamos a empezar a dibujar la circunferencia trigonométrica. Voy a trabajar bastante con la circunferencia trigonométrica. Los ejes coordenados. El 7 sextos de pi, ¿en qué cuadrante está? Así, sin pasarlo a grado. ¿En qué cuadrante está? ¿El tercer? Sí. ¿Saben por qué? Porque vos es como que tenés que partir a pi en 6 partes iguales. Supongamos que hago esto, como si fuera una pizza que la parto en 12 porciones. Entonces, bueno, por supuesto después están los ejes coordenados también. Entonces vos tenés un sexto de pi. Recuerden que pi es 180, ¿o no? Grados, sin pi radian. Entonces tengo un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos de pi y un sexto más de pi. 7 sextos de pi. 7 sextos de pi. Entonces ahora voy a dibujar acá el radio vector unitario de 7 sextos de pi. Ahí. ¿En qué cuadrante está? En el tercero. Ahora tengo que usar las fórmulas de reducción al primer cuadrante que le mostré recién y fue el primer resumen parcial que hicimos de los ángulos. ¿Se acuerdan? El primer resumen parcial que tiene el nombre, página 21, fórmula de reducción al primer cuadrante. ¿Cuál es la fórmula de reducción al primer cuadrante para pasar del tercer cuadrante al primero? ¿Cuál Que es? difieren en 180. Claro, que difiere en 180, que está acá en violeta, qué sé yo. Acá voy a ver el ángulo relacionado con ese en el primer cuadrante. Ese radio vector unitario, lo hago chiquito porque voy a hacer varios y si empiezo a ser muy grande todo va a ser un quilombo, ¿no? Pero acá esto yo pretendo que ustedes lo hagan con un compás en la hoja, 2,5 centímetros como le digo de radio, así hacemos 5 cuadritos de radio, no es que lo vamos a medir el ángulo contra el portador, nada, pero para ver, el 7 sextos de pi está ahí, 7 sextos de pi, cuyo radio vector unitario está ahí, y el ángulo relacionado a él en el primer cuadrante es pi sobre 6, o un sexto de pi. Obviamente el que difiere en pi, porque si vos lo restás, 7 sextos de pi, pero no importa hacer eso, menos un sexto de pi, 7 sextos menos un sexto va a ser 6 sextos, o sea, pi. O sea, el que difiere en pi. No importa ese nombre. Lo importante es darse cuenta que estoy con un ángulo del tercer cuadrante y que reduzco al primero. Entonces, ¿cómo eran los senos cuando uno estaba en esta situación? ¿Cómo es el seno del 7 sextos de pi, que es la proyección sobre el eje y el seno de un sexto de pi? Igual en módulo, pero puesto en signo. ¿Lo ven ahí? Los dos senos. Y ahí se ve que el 7 sextos de pi tiene uno relacionado en el primer cuadrante que es un sexto de pi o pi sobre 6. Y que los senos son opuestos de los dos. Los senos del 7 sextos de pi y el seno de pi sobre 6 son opuestos. Entonces, borrando este signo más de acá, el seno de 7 sextos de pi es igual a menos el seno de pi sobre 6, de un sexto de pi. Miren cómo estoy relacionando los ángulos de recién con la cuestión esta que estamos viendo, con los ángulos más comunes, porque el pi sobre 6 después lo voy a tener que sacar de memoria. Igual, sigo avanzando acá. Vamos a repasar lo último que dije. 7 sextos de pi es el ángulo que me han dado. Ahí está, seno de 7 sextos de pi. Me doy cuenta que el ángulo relacionado con él en el primer cuadrante es el pi sobre 6, un sexto de pi que se ve acá, que son los radiovectores opuestos
Estos dos vectorcitos son opuestos, el azul y el rojo. Como me piden, ¿qué me piden de 7 sextos de pi? El seno. Entonces, el 7 sextos de pi es el radio vector este rojo de acá. Si lo proyecto sobre el eje Y, es el seno, ¿sí o no? Me están pidiendo el seno de 7 sextos de pi, ¿o no? La proyección del 7 sextos de pi sobre el eje Y, que tuve que borrar el eje Y porque me ocultaba los dos vectorcitos, ¿o no? Ahora lo voy a relacionar con el pi sobre 6, porque yo no tengo, en los ángulos más comunes estaba el pi sobre 6, porque no sé si ustedes se acuerdan, pero pi sobre 6 es 30 grados, pi es 180, dividido 6 da 30, y el seno de 30 está en la tabla de los ángulos más comunes, pero el seno de 7 sextos de pi, que son 210 grados, no está en la tabla de los ángulos más comunes. Entonces yo tengo que reducir los ángulos ahora al primer cuadrante para que me caigan en la tabla de los ángulos más comunes y después lo resuelvo sin usar la calculadora. Entonces, ahora me doy cuenta que el seno de pi sobre 6 es este segmentito de acá. Pi sobre 6 proyectado sobre el eje Y. ¿Cómo es? Opuesto con el seno de... Entonces, si acá me decía más seno de 7 sextos de pi, ahora tengo que poner menos seno de 1 sexto de pi, o pi sobre 6. O sea, estamos aplicando, pero no exactamente igual la fórmula que apliqué recién, donde aparecía alfa o pi más alfa, 180 más alfa, no. Lo estamos aplicando en un contexto un poco diferente, pero es lo mismo, conceptualmente lo mismo. Coseno de pi sobre 2. Eso lo voy a sacar también sin calculadora, lo voy a sacar directamente de la observación en la circunferencia trigonométrica. Entonces, ya sabemos que pi sobre 2, ¿cuántos grados son pi sobre 2? 90. 90. Entonces pi sobre 2 es 90. O sea que acá voy a estar, el radio vector unitario va a estar acá. Así que lo proyecto directamente sobre el eje X, que es el coseno, y observo el coseno de, bueno, acá está el ángulo, pi sobre 2, 90, proyectado sobre el eje X, un puntito es 0. Entonces el coseno de pi sobre 2 es 0, de 1. 0, pongámosle ahí. ¿Está bien? Sí, calculadora, lo estoy sacando de observación. El coseno es proyectar sobre el eje, el radio vector unitario, donde termina el ángulo, en este caso el ángulo empieza en el eje X positivo, termina en ese eje vertical, y bueno, ahí está el radio vector unitario proyectado sobre el eje X, queda colapsado un punto, o lo que es lo mismo 0. Sigamos, menos X por, vamos al menos 2 tercios de pi, vamos a la circunferencia trigonométrica de nuevo. Voy a agarrar y voy a partir a pi. No voy a digraficar los ejes coordenados, pero voy a partir a pi en tercios. Pi es 180, así que voy a cortar acá. Si a pi lo parto en en tercios, porque veo el 3 acá abajo en el denominador, si a pi lo parto en tercios, voy a tener más o menos a ojo. Entonces, arranco negativamente. Después voy con el coseno. Vamos con el menos 2 tercios de pi primero. Arranco negativamente. Menos 1 tercio de pi, esto es 1 tercio de pi. 2 tercios de pi, 3 tercios de pi, si va positivo. Y si va negativo, va para abajo, ¿o no? Menos 1 tercio de pi, menos 2 tercios de pi. Acá termina. Ahí. Ahí está el ángulo que me han solicitado. El menos 2 tercios de pi. Se ubican arrancando en sentido horario, o sea, negativo, 2 terceras partes de pi. Menos 1 tercio de pi, menos 2 tercios de pi. ¿A qué ángulo está relacionado en el primer cuadrante? El vector opuesto. El radio vector unitario opuesto, que lo ven ahí en azul. Y que obviamente, ¿cuánto vale ese angulito positivamente orientado? ¿Cuánto vale? O sea, esto es 1 tercio de pi. Recuerden, pi es 180, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Entonces, el menos 2 tercios de pi, que es el ángulo que aparece acá, está relacionado en el primer cuadrante con el más pi sobre 3. Acá va a tener los triangulitos, ¿o no? Los triángulos congruentes. Este de acá, este de acá. Y como son ángulos que difieren en pi, claro, vos podrías agarrar, bueno, algunos no lo ven tan claro como que son que difieren en pi, pero difieren en pi. Podría ser así. Para mí esto es lo más cómodo. Ahí ya está, ya, ¿o no? Entonces, ahora habría que poner así. Por, menos x por. Voy a abrir un corchete, porque está multiplicando y a lo mejor viene un signo negativo. Menos 2 tercios de pi. El coseno de menos 2 tercios de pi. ¿Cuál sería el coseno de menos 2 tercios de pi? Sería la proyección del radio vector unitario del menos 2 tercios de pi, que es este, sobre el eje X, el coseno. Y por lo tanto, sería, bueno, igual a este acá. Lo que pasa es que, bueno, ahí o generalmente se pone en el eje, ¿o no? ¿Eso qué es de pi sobre 3?
es igual al coseno de pi sobre 3 cambiado de signo. Es igual a este, pero cambiado de signo. Otra vez por la... ¿Se dan cuenta? Siempre son ángulos que como está en el tercero y lo reduzco al primer cuadrante, en este caso con el pi sobre 3, cambia el signo del coseno y del seno, pero no la función. Cambia el signo. Por eso las relaciones, la fórmula de reducción al primer cuadrante que ven en el apunte, que están recuadradas ahí en la página 21, son las más importantes. Son las que no cambia la función. Entonces el coseno de menos 2/3 de pi es igual a menos el coseno de pi sobre 3. Ese segmento de ahí es el coseno. ¿De qué? De pi sobre 3. ¿Se ve claramente o no? El pi sobre 3 acá. Recuerden que pi es 180, así que siempre que te dan una fracción de pi, pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre lo que sea, ustedes agarren el pi, que son 180, y divídanla en esa cantidad de partes iguales. Así van sacando la cuenta, a ver dónde está el ángulo y cómo se relaciona con otro en el primer cuadrante, y etcétera. Entonces, ese es el coseno de pi sobre 3, pequeño y positivo, cateto menor y positivo, y el otro, y ese otro, es el coseno que me han pedido a mí. El coseno de menos 2/3 de pi. Y ese ángulo y ese vector unitario es el 2 menos 2/3 de pi. ¿Cuál es la ventaja? De que estos ángulos ya los pasé a ángulos inmediatos que se hallan en el cuadro de ángulos que hay que saberse de memoria. Fíjense que hice, repasando, hice como dos cosas, casi al mismo tiempo, pero primero pasar todo a seno y coseno. Pasar todo, si hubiera muchas cosas que no sean seno y coseno, pasar todo a senos y cosenos. Eso sería lo primero. Bueno, acá tuve que hacer una sola cosa, que era esto, cosecante, 1 sobre seno, nada más, lo demás no necesitaba. Y segundo, reducir a ángulos del primer cuadrante. Reducir todos los ángulos al primer cuadrante. Esas fueron las dos maniobras que hice. Ahora voy a resolver el problema. Y va a quedar x por 1 sobre el seno de pi sobre 6. Como pi sobre 6 es 30, 180 dividido 6, 30. Seno de 30 es 1/2. Esto lo vimos y lo demostré en la clase pasada. Menos el seno de pi sobre 6, 1/2. Igual, bueno, el 0 se fue. Menos x por menos el coseno de pi sobre 3. Pi es 180, dividido 3, 60. Coseno de 60, 1/2. Casualmente. Pues recuerden que el coseno de 60 es igual al seno de 30. Bueno, porque son complementarios, no importa, pero hay que sabérselo de memoria. Ese cuadro, me imagino que se lo tienen que aprender de memoria. El coseno de 60 es 1/2. A todo esto hay un menos ahí adelante. Entonces acá va a quedar 2 por x, porque x dividido 1/2 es x por 2, ¿cierto? No es que pasa para otro lado, es que se resuelve esta división. 2 por x menos 1/2 es igual a 1/2 por x. Menos por menos más, 1/2 por x, guarda, porque esta era un solo término. A ver si empezamos a hacer una resta ahí. La única suma había con este término, pero este término valía 0. Así que esto era un solo término. 1/2 de x. Bueno, y a partir de ahí se resuelve, ¿o no? Entonces va a quedar 2x menos 1/2 de x junto a la x de este lado. El menos 1/2 pasa como más 1/2 para el otro lado. Como ya sabemos, es una ecuación de primer grado. Es una ecuación con coeficientes trigonométricos. No es una ecuación trigonométrica. Después vamos a ver ecuaciones trigonométricas, donde está el seno de x o el seno de x más pi sobre 2 y esas cosas. 2x menos 2x, 2 es 4/2, menos 1/2 va a dar 3/2. 4/2 de x menos 1/2, 3/2 de x. 3/2 de x es igual a 1/2, y ahora despejo la x y queda 1/2 por 2 sobre 3. El 2 para arriba, el 3 para abajo, se cancela el 2 con el 2, y el resultado final es que x es igual a 1/3, que coincide con esto, y ese es el resultado del ejercicio, de resolver una ecuación que tiene coeficientes trigonométricos, pero que no deja de ser una ecuación de primer grado, porque la x solamente aparece a la 1.